Bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre la discriminación, algunas categorías y cómo evitarla. Quédate y pongamos manos a la obra. ¿Qué es la discriminación? La discriminación es un trato diferenciado y desigual hacia una persona o un grupo en diversos ámbitos de la vida social en función de una o varias categorías, sean estas reales, atribuidas o imaginarias, tales como la cultura, el género, la edad o la clase social. En el marco del derecho de asilo, la discriminación no es considerada por sí misma como persecución, exceptando sus expresiones particularmente atroces y que, por sí mismas, constituyen una violación grave a los derechos humanos. Sin embargo, un patrón persistente y generalizado de discriminación que resulta en consecuencias sustancialmente perjudiciales para la persona o para el grupo justifica la necesidad de protección internacional. Algunos actos discriminatorios son prohibidos por la legislación, por ejemplo, aquellos argumentados de forma explícita por la pertenencia a una supuesta raza o a una confesión religiosa. Otros se recogen en la propia legislación. ¿Qué impulsa la discriminación? En el fondo de todas las formas de discriminación está el prejuicio basado en conceptos de identidad y la necesidad de identificarse con un grupo determinado. Esto puede generar división, odio e incluso la deshumanización de otras personas porque tienen una identidad diferente. En muchas partes del mundo, las políticas de la culpa y el miedo están en auge. La intolerancia, el odio y la discriminación causan una fractura cada vez mayor en las sociedades. La política del miedo divide a la población mientras los dirigentes difunden un discurso tóxico y culpan a los problemas económicos o sociales a determinados grupos o personas. Según el artículo 1 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, consiste en toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en la raza, el color, la ascendencia o el origen nacional étnico, cuyo objetivo o cuyo efecto es destruir o comprometer el reconocimiento, el beneficio o el ejercicio bajo condiciones de igualdad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social y cultural o en cualquier otro ámbito de la vida pública. Algunos gobiernos intentan reforzar su poder y el status quo justificando abiertamente la discriminación en nombre de la moral, la religión o la ideología. La discriminación puede incorporarse a la legislación nacional a pesar de infringir el derecho internacional. Por ejemplo, la criminalización del aborto, que niega a las mujeres, a las niñas y a las personas embarazadas los servicios de salud específicos que necesitan. Las autoridades pueden incluso considerar que ciertos grupos tienen más probabilidades de delinquir por el mero hecho de ser quienes son, como los pobres, los indígenas o los negros. Principales formas de discriminación. La discriminación étnica y racial. El racismo afecta a todos los países del mundo. De forma sistemática, niega a las personas la totalidad de sus derechos humanos, solo por su color, raza, etnia, ascendencia, como la casta u origen nacional. El racismo sin control puede alimentar atrocidades en gran escala como el genocidio de Ruanda en 1994 y, más recientemente, la limpieza étnica y la segregación racial de las comunidades rohingyas en Myanmar. Discriminación contra personas extranjeras y xenofobia. La discriminación contra la población extranjera se basa muchas veces en ideas de superioridad, clasismo y racismo fomentadas a menudo por políticos que buscan chivos expiatorios para problemas económicos y sociales en un país. La discriminación también es una característica común de la respuesta de las autoridades a las personas refugiadas y solicitantes de asilo en otras partes del mundo. Muchas personas de países que reciben a personas refugiadas y solicitantes de asilo consideran la situación como una crisis, y tanto políticos como dirigentes explotan ese miedo para prometer, y en ocasiones, promulgar políticas abusivas e ilícitas. Discriminación contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales. En todo el mundo las personas sufren discriminación por amar a quien aman, por sentirse atraídas por determinadas personas o por ser quienes son. Las personas LGBT también pueden ser tratadas injustamente en todas las esferas de su vida, ya sea en el ámbito de la educación, el empleo, la vivienda o el acceso a los servicios de salud, y pueden sufrir acoso y violencia. Algunos países castigan a las personas por su orientación sexual o su identidad de género con penas de prisión o incluso con la muerte. Por ejemplo, en octubre de 2019, el ministro de Ética e Integridad de Uganda anunció que su gobierno tenía previsto introducir la pena de muerte por actos sexuales consentidos entre personas del mismo sexo. Para las personas LGBT es muy difícil, y en la mayoría de los casos imposible, vivir su vida en libertad y obtener justicia por los abusos sufridos cuando las leyes no están de su parte. Incluso cuando lo logran, las identidades LGBT están muy estigmatizadas y estereotipadas, lo que les impide vivir su vida como miembros de la sociedad en condiciones de igualdad y disfrutar derechos y libertades que están disponibles para otras personas. Por eso, los y las activistas LGBT trabajan sin descanso por sus derechos. Por ejemplo, a no sufrir discriminación, poder amar a quien quieran, conseguir el reconocimiento legal de su identidad de género o gozar de protección contra los riesgos de agresiones y abusos. Discriminación de género.
En muchos países, en todas las regiones del mundo, existen leyes, políticas, costumbres y creencias que niegan a las mujeres en ellas sus derechos. La ley prohíbe a las mujeres vestir como quieran, Arabia Saudí e Irán, trabajar por la noche, Madagascar, o solicitar un préstamo sin la firma de su esposo, Guinea Ecuatorial. En muchos países, las leyes discriminatorias limitan los derechos de las mujeres al divorcio, a la propiedad o a ejercer control sobre su propio cuerpo y a disfrutar de la protección contra el acoso. En la lucha permanente por la justicia, cientos de miles de mujeres y niñas han salido a las calles para exigir sus derechos humanos y a pedir igualdad de género. En Estados Unidos, Europa y Japón, las mujeres han manifestado contra la misoginia y el abuso en las marchas de movimiento. En Argentina, Irlanda y Polonia, las mujeres han manifestado para exigir el fin de las leyes prohibitivas sobre el aborto. En Arabia Saudí han pedido que se ponga fin a la prohibición de conducir y en Irán han pedido el fin del uso obligatorio del velo, hijab. En todo el mundo, las mujeres y niñas lideran las peticiones de cambio. Sin embargo, pese al estratosférico aumento del activismo de las mujeres, la cruda realidad es que muchos gobiernos en todo el mundo apoyan públicamente políticas, leyes y costumbres que les someten y reprimen. Investigaciones realizadas por Amnistía Internacional confirmaron que a pesar de que las plataformas de redes sociales permiten que personas de todo el mundo se expresen participando en debates, estableciendo redes y compartiendo información, empresas y gobiernos han dejado sin protección a las personas usuarias frente a conductas abusivas en Internet, lo que ha hecho que muchas mujeres, en concreto, se autocensuren e incluso abandonen definitivamente esas plataformas. En cambio, en algunas partes del mundo, las redes sociales han dado más relieve a las peticiones de las mujeres de igualdad en el trabajo, una batalla que obtuvo una atención renovada en forma de allanamientos para reducir la brecha salarial de género, que actualmente es un 23% a nivel global. En el mundo, las mujeres no solo reciben de media un salario inferior al de los hombres, sino que también más probabilidades de hacer trabajos no remunerados y de trabajar en empleos informales, inseguros y no cualificados. Gran parte de estas condiciones se deben a unas normas sociales que consideran que las mujeres y su trabajo tienen una categoría inferior. Aunque la violencia de género afecta de forma desproporcionada a las mujeres, sigue siendo una crisis de derechos humanos que la clase política continúa ignorando. Discriminación por discapacidad. En todo el mundo, 1 de cada 10 personas vive con discapacidad. Sin embargo, en muchas sociedades, las personas con discapacidades tienen que enfrentarse al estigma, al ostracismo y a que las traten con pena o con miedo. El 80% de las personas con discapacidad viven en países en desarrollo. La inmensa mayoría de las personas con discapacidad, el 82%, viven por debajo del umbral de pobreza. Las mujeres con discapacidad son 2 o 3 veces más susceptibles a sufrir abusos físicos y sexuales que las mujeres sin discapacidad. En Kazajistán, en aplicación de la legislación vigente, miles de personas con discapacidades psicológicas e intelectuales han sido declaradas incapaces por ley y puestas bajo el cuidado de un tutor o tutora. En virtud de este sistema, estas personas no pueden ejercer sus derechos ni impugnar la decisión ante los tribunales. Amnistía Internacional también ha documentado graves abusos contra los derechos humanos de las personas con discapacidad en Somalia, donde estas personas corren peligros de sufrir matrimonio forzado, violación o desalojo forzoso. La solución. ¿Qué pide Amnistía Internacional? Que los gobiernos acaben con las leyes discriminatorias y pongan en libertad a las personas encarceladas por su aplicación. Protejan a todas las personas, sean quienes sean, de la discriminación y la violencia. Introduzcan leyes y políticas que promuevan la inclusión y la diversidad en todos los ámbitos de la sociedad y tomen medidas para abordar las causas fundamentales de la discriminación, por ejemplo, cuestionando los estereotipos y actitudes que la fomentan. Prevención y eliminación de la discriminación en México. Para lograr el crecimiento de la sociedad, es necesario desarrollar estrategias que promuevan la equidad, fomentando la cultura del respeto a los derechos humanos y permitan la igualdad de circunstancias, afirma la Secretaría de Salud del Estado de México. De acuerdo con la Ley para prevenir, combatir y eliminar actos de discriminación y violencia en el Estado de México, la lucha contra todas las formas de discriminación es una de las principales tareas de cualquier sociedad democrática, porque la discriminación es una forma de derechos y oportunidades para un amplio conjunto de personas y grupos en la sociedad. Una sociedad que discrimina y excluye no puede considerarse una sociedad con una aceptable calidad democrática. Por ello, es importante fomentar un ambiente de respeto y equidad en el ambiente laboral. Si consideras que has sido discriminado, acércate a la Convención de Derechos Humanos del Estado de México, o al portal del Estado de Puebla, cuyo enlace se encuentra en la descripción de este video. Muchas gracias por escuchar y esperamos que haya sido de su agrado.